con la presencia del doctor psicólogo Ángelo de Nobrega. Sirve en la Universidad Católica Andrés Bello y tiene una especialización en psicoterapia y psicodinámica en adultos. Me llamaste doctor. El doctor creo que también es un título un poco más formal, pero sí, soy psicólogo. Me dedico a atender pacientes en la unidad de atención integral, muy cerca de este colegio. Atiendo niñas y adolescentes, atiendo adultos y bueno, como explicó Abigail, doy clases en la Universidad Católica Andrés Bello en las pasantías de psicología escolar, ¿sí? ¿Cómo sé si estoy sufriendo depresión? Porque como que a veces sentimos que te sientes mal y a veces estoy bien. A ver, vamos por partes, ¿sí? Hay que diferenciar la depresión de la tristeza, ¿sí? Porque la tristeza es una emoción común y corriente que vive siempre, pues como que esa es la cuestión. No sale de su cuarto, siempre. Sí, fíjense que el término depresión viene mucho, no sé si lo han escuchado, en el mar una depresión es un hueco, ¿sí? Cuando tú estás en una playa y hay un hueco, le llaman que eso es una depresión, ¿sí? Y más o menos así lo relatan los pacientes que yo atiendo o las personas con un cuadro depresivo. Dicen que estoy en un hueco en donde no puedo salir. Le damos la más cordial bienvenida al nuevo espacio alternativo promovido por la Unidad Educativa Simón Bolívar, Fe y Alegría. Vamos a conversar sobre diferentes temas, sobre la adolescencia, todo lo que tenga que ver con la juventud, sobre la adolescencia y sus desafíos y todo lo que afrontamos, pues. Bueno, este primer episodio tiene como tema la adolescencia y sus desafíos. ¿Cómo afrontar esta etapa sin morir en el intento? Para responder a esta pregunta, contamos con la presencia del doctor psicólogo Ángelo de Nobrega. Sirve en la Universidad Católica Andrés Bello y tiene una especialización en psicoterapia y psicodinámica en adultos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, me llamaste doctor. El doctor creo que también es un título un poco más formal, pero sí, soy psicólogo. Me dedico a atender pacientes en la unidad de atención integral, muy cerca de este colegio. Atiendo niñas y adolescentes, atiendo adultos y bueno, como explicó Abigail, doy clases en la Universidad Católica Andrés Bello en las pasantías de psicología escolar, ¿sí? Sí. Ok. Iniciamos el tema hablando de la adolescencia y cómo afrontarla. Hay varios de nuestros compañeros que nos hicieron preguntas sobre la adolescencia. Que Ari Ángel nos hizo una pregunta que ¿cómo puedo mejorar mis inseguridades? Ok, sí, directo. ¿Sí? Yo antes de que empecemos a hablar de desafíos de la adolescencia, yo creo que deberíamos definir primero la adolescencia, más o menos para tener un marco de interpretación. Yo les diría que primero hay que pensar la adolescencia siempre en relación a la pubertad, que es la pubertad, esa transición física y hormonal entre un niño y un adulto, ¿sí? Ya cuando nos vamos al tema como tal de el adolescente, la verdad que el adolescente es un término relativamente nuevo, ¿sí? No es tan reciente, no es que apareció, no sé, internet adolescentes, pero sí que la adolescencia existe aproximadamente desde poco antes de la revolución industrial, ¿sí? Y que la adolescencia es un término más sociológico, responde a aspectos culturales, económicos, a aspectos sociológicos también. Entonces ya con la pregunta de, ¿cómo se llama? De cómo puedo mejorar mis inseguridades. ¿Quién la preguntó? Mi compañera Ari Ángel. Ok, Ari Ángel. Sí. Ok, Ari Ángel, depende mucho de qué tenga que ver esa inseguridad, ¿no? Habría que definir cuál es esa inseguridad, si la inseguridad tiene que ver con algo de tu imagen corporal, si esa inseguridad tiene que ver con algo académico, qué voy a hacer a futuro, quién soy
para el otro. Así que no te podría decir a ciencia cierta como que qué hacer con la inseguridad en sí. Habría que definirlo un poquito mejor antes de... Okay. Sí. Pasamos a la siguiente pregunta. Aranza nos pregunta, ¿qué es la ansiedad y es normal sentir la ansiedad? Ok, piensen la ansiedad como una reacción, ¿sí? La ansiedad es como la anticipación ante una situación estresante, ¿sí? A mí me gustaba mucho un autor que decía que, por ejemplo, los osos polares tienen que tener mucho pelo para protegerse del frío. La ansiedad sería que este pelo sea tan excesivo que no se puedan ni mover, ¿sabes? Más o menos esa es la ansiedad. La ansiedad en un monto adaptativo, vamos a decirlo así, te moviliza y es más bien positivo. Si tú estás en un examen y tú estás ansioso, tú estudias, tú estás buscando las pruebas, ustedes antes de podcast estaban leyendo las preguntas que iban a hacer. Entonces la ansiedad funciona para prepararse para una situación que es importante. Sin embargo, sí es cierto que a veces la ansiedad puede volverse como este ejemplo del oso polar, algo tanto pelo que no se pueda ni mover, y la ansiedad termina haciendo que no puedas pensar racionalmente, que no puedas ni revisar el teléfono para estudiar, o que cuando estés en el examen te quedes en blanco, ¿sí? Entonces, yo aquí voy a dar como cosas muy generales. Obviamente, a más generales, menos específicos va a ser al caso por caso, ¿no? Pero entre técnicas básicas de ansiedad, casi todas tienen que ver con la respiración, respirar profundo, en el diafragma, soltar el aire por la boca, conversar con otra persona, si por ejemplo es una cuestión de exámenes, repasarlo, hablar con alguien. Ya en casos más crónicos, bueno, ya estamos hablando de o que requiere una medicación, o que requiere consultar con un especialista, sea psicólogo, sea psiquiatra, para ver cómo manejarlo, ¿sí? No sé si con eso se responde. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Ella hizo una pregunta que cómo sé si estoy sufriendo de depresión, porque como que a veces sentimos que te sientes mal y a veces estoy bien, como que tiene como que esas inseguridades a veces te llenan y te da mucha tristeza. Entonces ella le pareció curioso preguntar que cómo sé si estoy sufriendo de depresión. Ok. A ver, vamos por partes. ¿Sí? Hay que diferenciar la depresión de la tristeza, ¿sí? Porque la tristeza es una emoción común y corriente que los seres... que vive siempre, pues como que siempre... Esa es la cuestión. Que no sale de su cuarto, siempre... Sí, fíjense que el término depresión viene mucho, no sé si lo han escuchado, en el mar una depresión es un hueco, ¿sí? Cuando tú estás en una playa y hay un hueco, le llaman que eso es una depresión, claro. ¿sí? Y más o menos así lo relatan los pacientes que yo atiendo o las personas con un cuadro depresivo. Dicen, estoy en un hueco en donde no puedo salir. Ese es más o menos lo esencial de la depresión. Sentir que no hay salida, o que la salida es difícil de visualizar, o es difícil de salir de ahí. Ya volviendo a esa pregunta, ¿cómo saber que tienes una depresión? Bueno, la respuesta más simple es que vayas con un especialista. No creo mucho en la automedicación. Sin embargo, sí puedo decir que en qué casos hay que pensar más en acudir con un especialista. Por ejemplo, si actividades que tú tenías antes ya no las estás disfrutando, si se te dificulta hacer las actividades que tú hacías normalmente. Por ejemplo, yo sacaba 16, 17, 18 y de repente empecé a sacar 12, y no es por un tema de que las materias sean más difíciles, sino que ya no tengo motivación, ya no me logro concentrar, o que tengas muchos pensamientos de soy inútil, no valgo para nada, no sirve, tanto internos como externos. El mundo no tiene sentido, el mundo es absurdo, nada, no se puede salir de esta situación.
o que va muy conectado a lo que llevo diciendo, que se te dificulte llevar el ritmo cotidiano, pararte de la cama, dormir. El insomnio y la hipersomnia también son un signo de depresión, que estés más irritable de lo común o tengas cambios de humor que repentinos. Esos son más o menos los signos de depresión, pero de nuevo, no con esto estoy diciendo que se automediquen todos de depresión, sino que ténganlo como signo para pensar llamar a un especialista o consultar con alguien especializado. Muchas gracias. Pues aquí me preguntan, ¿cómo puedo saber para qué soy bueno? Esa persona que a veces que las cosas no les salen, que no saben hacer esto, entonces como para qué sirvo entonces, como para qué soy. Entonces ella se pregunta como que, ¿cómo saber para qué soy bueno? Pues ella se llama Frangelis. Frangelis, ok. Wow, yo creo que esa pregunta acompaña a las personas en toda su vida, ¿no? Sí, claro. ¿Para qué soy bueno o quién soy yo para el otro? Sí. Pero yo te digo que bueno, ya que este primer episodio tiene que ver con la adolescencia y con los desafíos, fíjense que una de las crisis comunes de la adolescencia es ese, quién soy y por extensión quién soy para el otro, en qué soy bueno, en qué se me da. Y muchas veces la adolescencia está relacionada con una etapa de exploración desde muchos puntos de vista. Es una exploración de cuál es mi orientación sexual, es una orientación de cómo me visto yo, cuáles son mis gustos, cuál es mi vocación, que es otra pregunta muy común. Entonces yo lo que le diría a Frangelis, la pregunta simple es que hay que explorar, o sea, hay que explorar, probar qué te gusta, probar qué no te gusta, siempre en un marco de responsabilidad y de no terminar destruyéndote en ese camino, pero experimentar, probar música, probar algún deporte que no hayas conocido, tener amistades, salir con personas, y también que muchos pueden decirles, no, tú no eres bueno para nada, y aparte que ella ya tiene esa inseguridad, ya ella misma se dice, de tantas veces que suele repetir y se lo vuelven a repetir, que oye, de verdad yo no sirvo para nada, y creen que un psicólogo, un especialista en ese tema no la puede ayudar y se va a quedar con eso toda la vida. Sí, tal cual. Igual la respuesta más compleja sería eso, que si de verdad sientes que no eres bueno para nada o no estás muy seguro en donde te sientes tú cómodo, de nuevo ahí sí vale la pena consultar con un especialista a ver de qué se trata eso más o menos, ¿no? Sí. Chévere tu respuesta, nos gustó mucho. Hay gente que le da miedo el futuro, ¿sabes? De que no logre sus objetivos, y no puedo negar que yo soy una persona de esa, que le da miedo que no logre lo que quiere por alguna cosa, pues. Y yo siento que, o sea, no hay que tener miedo, sino enfocarse en lo que tú quieres, ¿entiendes? A pesar de todas las adversidades, de todo lo que pase, si tú quieres algo, tú lo obtienes. Yo siento que los límites te lo pones tú mismo. Y aquí nos preguntan que si es normal sentir miedo por el futuro. Sí, de nuevo yo creo que esos son de esos miedos que acompaña a la gente toda la vida. La verdad, creo que no es un miedo exclusivo de la adolescencia, sino que es un miedo que acompaña a las personas a lo largo de su vida. Quizás tenga como otras formas, quizás, no sé, ya un adulto de mi edad ya estén pensando en temores a futuro de mi doctorado, que ya me lo puso aquí Abigail, un posible doctorado, y habrá una persona de 40 años que pensará en su futuro en términos de sus hijos o qué será del país, sí, pero sí, es normal el miedo al futuro. Yo creo que es de los miedos más humanos, vamos a decirlo así, sí, porque no es un miedo que tú veas en un animal
No es un miedo que veas en otro ser, sino que parece que es muy particular al ser humano. Sí. Sí. Bueno, ya para culminar, para ir terminando, te vamos a hacer una última pregunta y ella cierra. ¿Qué le dirías tú a esos jóvenes de hoy en día que tienen, como vimos en esas preguntas, que tienen esas inquietudes en que si tengo miedo por el futuro, cómo puedo mejorar mi inseguridad? O sea, sobre todo eso, ¿tú qué les dirías a esas personas que preguntaron eso? O sea, ¿qué mensaje le darías para...? Sí, para manejar. Sí. Yo les diría que, a ver, yo creo que si hay algo muy particular de estos tiempos, a diferencia de otros tiempos, es como ese miedo al conflicto, a que si yo tengo un miedo, yo tengo una crisis, entonces hay que taparlo, ¿sabes? Hay un hueco y hay que taparlo enseguida. Cuando los conflictos son cosas que la gente tiene en su vida y es normal, ¿sí? Yo cuando atiendo papás de adolescentes, lo que siempre les recalco es que el problema no es que la persona tenga conflictos, los conflictos son normales y cada edad tiene un conflicto específico. El tema es, bueno, ¿qué hacemos nosotros con ese conflicto? ¿Lo ignoramos? ¿Lo evadimos? ¿O lo enfrentamos y lo elaboramos? ¿Sí? Entonces, yo les diría que en general no hay que tenerle miedo a tener un conflicto, a tener una crisis, a tener dudas, a hacerse preguntas, sino que hay que lidiarlo. Claro, yo sí puedo entender que hay conflictos que tú puedes lidiar y hay conflictos que te sobrepasan y hay conflictos que pueden tener efectos devastadores, ¿sí? Entonces, como que ese punto medio, lo principal sería cómo lidiar con esos conflictos hablando con otras personas, sean personas de tu edad, sea un adulto de confianza. Mira, me está pasando esto, que te pasa a ti también, ¿sabes? Para que nos unamos entre todos. Si no te sientes en confianza con un amigo contemporáneo, hablarlo sea con un hermano mayor, con una tía de confianza, con un profesor, con alguien que sepan que te pueda contener, que te pueda dar esas respuestas. Y bueno, si estas dudas no te las logras solventar ninguno de esos espacios y todavía estás sufriendo con todos esos conflictos, bueno, ya vale la pena un especialista, una persona. Yo la verdad como psicólogo no me veo a mí mismo como repartidor de consejos, ¿sabes? Como que viene un adolescente, me está pasando estos consejos y listo, sino que para escuchar qué es lo que está pasando, qué es lo que está detrás de eso. Mire, ¿y por qué te genera conflicto esto en particular, ¿sabes? Y elaborarlo. Entonces, no sé si con esto respondo más o menos tu pregunta. Sí. Excelente. Sí. Muchas gracias, Ángelo, por acompañarnos el día de hoy. Para terminar, es muy importante que tengan una buena comunicación con sus hijos para que puedan afrontar los retos de la adolescencia, brindarles apoyo y comprensión. Los invitamos a seguir nuestras cuentas y a darle like. Gracias. Gracias.